Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vamos a dejarlo ahí. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que en esta noche tú la utilices, Padre, para traer luz, esperanza, salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Estamos aquí, Padre, porque te necesitamos y necesitamos escuchar tu voz. Por eso te pedimos que tú te glorifiques y que nos hables por medio de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero titular este mensaje: Adán, ¿dónde estás tú? Esa fue la pregunta que el Señor le hizo a Adán cuando lo llamó a cuentas. El Génesis es llamado el semillero de la Biblia, donde se origina todo el arsenal histórico y profético de la raza humana. Dios había preparado un escenario hermoso para que el hombre tuviera una relación íntima con él. Acuérdese que cuando Dios crea al hombre en Génesis 2:7, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios creó al hombre para que el hombre se deleitara en su presencia. Dios no creó a Adán y a Eva solamente para que estuvieran viviendo, existieran. No, Dios los creó con un propósito. Y qué lamentable que hasta hoy en día hay mucha gente que desconoce el propósito por el cual fue creado. Hay gente que creen que fueron creados solamente para comer arroz y habichuela. ¡No! Mira que cuando un animal muere, el animal, usted mata una gallina, un pollo, una vaca muere, hasta ahí llegó. Pero cuando el hombre muere, no llega hasta ahí. Es decir, la vida no termina con la muerte. Hay algo más allá después de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Dios creó al hombre para que el hombre se deleitara en su presencia. Dios había colocado al hombre en Edén. Edén, la palabra Edén significa deleite. Significa la palabra Edén. Es decir, que el Edén era un lugar deleitoso para que el hombre lo labrara, lo cuidara, para que el hombre fuera un mayordomo de toda su creación. Cuando Dios crea al hombre, dice que lo coloca en Edén y entonces le establece reglas y le establece una función. Desde el principio, Dios le establece un trabajo al hombre. La gente piensa que el trabajo es una maldición. Dicen muchos que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y eso es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque desde el principio Dios le establece trabajo al hombre. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea para que fuera un holgazán. No, Dios le dice, le prepara un huerto y le dice: ahora tú te vas a encargar de este huerto, de cuidarlo y de labrarlo. Pero ¿qué pasó? Que ellos se descuidaron de la función que Dios le había dado. La Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos. Estaban desnudos, pero ellos no se sentían desnudos. Ahí nos habla de esa dispensación que le llaman la inocencia.
ellos no se sentían desnudos porque estaban cubiertos con Dios. Dice la palabra que Adán y Eva hablaban cara a cara con el Señor. Es decir, Dios hablaba con Adán. Adán estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y no hay mayor privilegio que eso, usted poder hablar con Dios. Es un privilegio grande. Mira que muchos se sienten privilegiados cuando dicen, mira, yo pude hablar con el presidente, yo pude hablar con fulano, con un empresario muy famoso, bendito sea el Señor, muy exitoso, y pude hablar con él. Pero hermano, no hay mayor privilegio que usted encerrarse en su habitación y hablar con Dios en secreto. La oración debe ser hecha en secreto. Por eso dice que si alguno ore, no sea como los fariseos, que los fariseos le gustan orar en las esquinas para ser visto de los hombres. Dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Pero a pesar de que Dios le había dado privilegios grandes al hombre, también Dios le había establecido límites. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios tiene reglas. La gente quiere vivir a su manera y quiere vivir como le parezca. No, Dios establece reglas. Dios establece parámetros. Dios establece límites. Y Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto ustedes podrán comer, pero de ese ustedes no van a comer. Eso es un límite. Pero la gente, cuando le establecen muchas reglas y muchos límites, entonces salen huyendo y se rebelan contra la autoridad. Alabado sea el Señor. Pero imagínese un mundo sin reglas. ¿Dónde llegaría este mundo? Si habiendo reglas, mire que la gente las viola. Usted lee los 10 mandamientos. Y usted dice, pero estos 10 mandamientos se violan a diario. A diario la gente lo viola. Dice, no matarás. ¿Y cuántas muertes no hay a diario? Entonces, Dios le establece límites claros al hombre. Y le dice, mira, tú no vas a tocar de esto. Porque el día que tú toques de ese, o que tú comas de ese árbol, tú vas a morir. Esa era la sentencia que Dios le había declarado al hombre. Pero Satanás, el tentador, le preparó un escenario a la mujer. Y la mujer comenzó a conversar con el diablo. Nunca hable con Satanás no se habla, se reprende. Comenzó a establecer conversación con Satanás, el Señor los reprenda. Y Satanás comenzó a decirle con que Dios os ha dicho. Comenzó a tergiversar lo que Dios había dicho. ¿Y qué sucedió? Que la mujer escuchó la voz del enemigo y fue engañada. Algunos dicen que esa conversación que sostuvo Satanás con la mujer, Adán no estaba en ese momento. Probablemente si Adán estuviera a su lado, le dice, espérate, Dios dijo esto. Eso significa que Adán se había descuidado de su mayordomía y que la mujer no estaba a su lado en ese momento. Por eso no es la voluntad de Dios que el hombre se separe de su mujer. Hay gente que se van para un país y sueltan la mujer para otro. Cuando usted hace eso, ¿sabe qué pasa? Que el enemigo se mete. Se mete el enemigo y los engaña. Entonces dice la palabra que la mujer le dio a comer a su marido. Y ahí viene entonces la voz de Dios llamando
a Adán. Fíjese que fue la mujer al principio que fue engañada, pero Dios no llamó a la mujer, Dios llamó a Adán. ¿Por qué Dios llama a Adán? Porque Adán era el mayordomo, Adán era el responsable, Adán era la cabeza y Dios llamó a la cabeza, la autoridad. Y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde él estaba? Entonces, ¿por qué Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? Porque Adán no estaba en el lugar donde Dios lo había puesto. Había perdido la autoridad y había perdido la posición que Dios le había dado. Es como que yo deje a una persona atendiéndome ese vehículo y le diga: mira, yo te voy a pagar para que tú me atiendas ese vehículo. Y yo salga y cuando regrese no encuentre al hombre. ¿Y dónde él está? Se fue, lo entretuvieron por ahí y se descuidó de la posición que Dios le había dado. Eso mismo pasó con el hombre. El hombre se descuidó de la posición que Dios le había dado y se fue, no estaba en el lugar donde Dios quería. Y aquí cuando viene la confrontación de Dios, que Dios lo llama, entonces comienza la autojustificación. Dice la Biblia que Adán cosió hojas de higuera y se tapó. ¿Por qué? Porque él descubrió que estaba desnudo. ¿Y por qué? Porque él tuvo temor. Entonces el pecado trae consecuencias terribles a la vida del hombre. Usted quiere vivir a su manera. Hay gente que dice: esta vida es mía y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Sí, pero es como la tarjeta de crédito. Úsala, pero va a pagar después y con intereses. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Puedes tomar la decisión que tú quieras, pero al final te van a pasar una factura. La Biblia dice que todo el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y todo lo que tú haces o dejas de hacer, tú vas a tener tus consecuencias. Dios había puesto al hombre en Edén, lo había llenado de privilegio, pero por causa del pecado dice la Biblia que Dios lo sacó del Edén. El mismo que lo puso, ese mismo lo sacó. Dios contrata y Dios cancela. Usted sabía que el único que mata y nadie lo mete preso es Dios. Dios mata y nadie lo mete preso. Alabado sea el Señor. Porque Él da la vida y Él también la quita. Entonces vinieron consecuencias terribles. El hombre comienza a coser hoja de higuera, a intentar taparse de la presencia de Dios y busca manera de cómo justificar su pecado culpando a otros. Cuando Dios llama a Adán, Adán dice: la mujer que me diste. Cuando Dios confronta a la mujer dice: la serpiente me engañó. O sea que el hombre siempre estará buscando culpables. Y aquí no se trata de buscar culpables, aquí se trata de reconocer su pecado y apartarse del mal. A pesar de todo eso, Dios mostró su misericordia a favor del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es un ser misericordioso. ¿Cuántos lo creen así? Dios es amoroso, es misericordioso. Él es clemente para con nosotros. Dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 21 muestra
la misericordia de Dios hacia el hombre y la mujer. Mire lo que dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Yo voy a repetir este texto para que usted entienda. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. El pecado lo había desnudado. Ellos estaban desnudos por causa del pecado. Sin embargo, Dios mostró su misericordia haciéndole túnica de pieles y vistiéndolo. Para hacer esas túnicas de pieles tuvo que haber una muerte de un animal. De manera que allí se representa el primer sacrificio en la tierra. Y esto representa lo que el Señor hizo, el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Tú y yo estábamos alejados de Dios. Tú y yo teníamos un camino directo hacia el infierno y el Señor nos desvió. Y el Señor nos cubrió con su misericordia, porque el pecado nos había desnudado. Hermano, Dios no tolera el pecado. El pecado trae consecuencias. El pecado trae terrible consecuencia. A veces Dios no las quita, las deja. Aunque Él perdone el pecado, pero deja las consecuencias. Para que nosotros siempre nos recordemos de dónde el Señor nos ha sacado. Para que siempre le demos la gloria a Él y le veamos a Él. Ahora, Dios en este tiempo está haciendo un llamado. Hay gente que se hacen los sordos, los mudos y los ciegos. Y no quieren ver, no quieren oír, ni quieren entender el llamado de Dios. Dios los está llamando ahora. Y dicen, no, yo estoy esperando que Dios me toque. Yo estoy esperando que Dios me llame. Y tú no ves lo que está pasando en el mundo. Cómo la tierra está temblando como un borracho. Cómo hay pestes, enfermedades terribles que están viniendo. Que están surgiendo en este tiempo. Y la gente no quiere entender que Dios los está llamando. Cómo se está predicando el evangelio por diferentes lugares. Pero aún así, la gente se hace caso omiso a lo que Dios está diciendo. Por eso dice el Salmo capítulo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué el necio? Porque el que no ve estas cosas y entiende de que el fin está cerca, es un necio. Jesucristo vuelve a la tierra. Cristo lo ha prometido. Una vez yo estaba predicando, le estaba diciendo eso a un señor, que Cristo vuelve. Y él me dijo, bueno, si Él vuelve, volvemos y lo matamos. Oiga, dile que venga, que vamos a volver y lo vamos a matar. Oiga, pero Cristo no va a venir como un corderito manso. Cristo va a venir con vara de hierro a reinar. Cristo va a establecer su reino en la tierra. Cristo va, aleluya, a establecer un reino justo en la tierra. La gente se está jugando con Dios. Y Dios tiene los juegos pesados. Juegue con muñecas, juegue bicicleta, juegue lo que usted quiera, pero con Dios no juegue. No juegues con Dios. No se meta con Dios. Porque el que se mete con Dios le va muy mal. Muy mal. Dios es el ser más grande. No hay otro como Él. Él fue que hizo brotar agua de la peña e hizo, aleluya, que su pueblo atravesara en seco. Usted sabe lo grande que es eso. Un pueblo acorralado, no hay camino, no hay para dónde coger.
estamos presos. Y Dios abrir un camino donde no había camino, abrir un camino. Eso solamente lo hace Dios. Él secó las aguas, le abrió un camino por las aguas y le dijo, pasen por ahí. Y cuando el pueblo hubo pasado, vinieron los egipcios a intentar hacer lo mismo, a pasar. Y Dios dijo, ahora ciérrense. Y todos los egipcios quedaron ahogados en las aguas. Aleluya, gloria al Señor. Dios siempre ha hecho una diferencia entre aquel que le sirve y aquel que no le sirve. Entonces hay gente que Dios lo está llamando, así como llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios te está preguntando en esta noche, ¿dónde tú estás? Quizás muchos dirán, bueno, aquí en mi casa. Aquí tranquilo. No, Dios no te está preguntando tu ubicación física. Es tu ubicación espiritual. ¿Dónde estás tú? El lugar donde Dios quiere que tú estés. En la brecha. Donde Dios quiere que tú estés. En el lugar, en la posición donde Dios te puso. Ahí es donde Dios te quiere. No es en otro lugar. Aleluya. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. El Señor te está haciendo esta pregunta en esta noche y te está dando una nueva oportunidad. ¿Usted sabía que cada día es una oportunidad? Cada día es una nueva oportunidad. No esperes estar en una cama. No esperes estar en una cárcel para reconocer a Dios. Sírvele ahora que hay tiempo. Sírvele ahora que hay oportunidad. Búscale ahora que Él te está llamando. Acércate ahora que el tiempo está cercano.